A presentar, yo soy Conchita Gálvez, soy la presidenta de Discapacitados Sin Fronteras, la otra asociación con la que colaboramos y tenemos bastantes objetivos en común. Queremos daros la bienvenida porque creemos que es muy necesario la charla que vamos a impartir hoy, que es sobre derechos de autor en las personas con algún tipo de diversidad funcional o intelectual. Este proyecto surgió un poco desde un proyecto que se enmarca desde Volvoreta Press, que es Ilústrame en la Igualdad, que nace en 2019, hace sí, nada, un año más o menos. Un año y poquito, y surge un poco también de la sintonía que hay desde esa entidad con la nuestra, con Discapacitados Sin Fronteras, en el de que se pretende un poco abarcar diferentes o múltiples aspectos de la diversidad funcional o de la discapacidad. Con esta colaboración pretendemos, el objetivo último es el de defender los derechos tanto humanos como culturales dentro de todo lo que es el ámbito de la diversidad. Nos vais a oír hablar mucho sobre diversidad funcional e intelectual, más que sobre discapacidad. Pero bueno, estos son términos que están ahora evolucionando y que bueno, están un poco ahí en la palestra, aunque no están reconocidos legalmente el tema de diversidad funcional e intelectual. Bueno, para defender un poco todos estos derechos que os estamos comentando, vamos a trabajar desde diferentes áreas. Una de ellas, que es la difusión de los derechos de las personas con discapacidad, que esto se da de diferentes niveles, bien a nivel general. Por ejemplo, nosotros sí que organizamos, que llevamos ya 20 ediciones, un seminario sobre diversidad funcional, sobre discapacidad, desde Discapacitados Sin Fronteras. Y en ese seminario trabajamos múltiples aspectos de lo que es la discapacidad o la diversidad, tanto a nivel social como a nivel cultural y aspectos personales y físicos e intelectuales de las personas con discapacidad. Y ya llevamos 20 ediciones y esperemos que este año podamos volver porque normalmente siempre se empieza en octubre, pero con todas estas circunstancias que estamos actualmente, pretendemos hacer el inicio en febrero, a ver si es posible y podemos controlar todos los aspectos relacionados con la pandemia. Bueno, y otro de los temas también específicos, que aquí entraría ya más Volvoreta Press, que sería complementar toda esta sensibilización y formación con una edición de materiales específicos que traten el tema de la diversidad, de la discapacidad. Y, por ejemplo, uno de ellos importante es que llevamos también un año organizando un grupo de trabajo, que surgió la idea también desde Rosa, desde Volvoreta Press, que hacer una edición, un ejemplar de algo tan necesario y creemos que a veces poco conocido y poco difundido, como puede ser la Convención de Derechos para las Personas con Discapacidad, que es un poco el marco jurídico legal para las personas que tienen algún tipo de discapacidad, pero también es un gran desconocido prácticamente en todos los niveles. Entonces sabemos que es un poco arduo a veces leerte todo lo que es una convención a nivel legal, aspectos un tanto complicados. Y bueno, ese grupo de trabajo de 4 personas, lo que hemos pretendido es hacer una adaptación más que una adaptación, es una comprensión más fácil de todo lo que son todos esos artículos de la Convención, muy accesibles para todo el mundo, que pueda leerlos con mucha facilidad y además de una forma más sintética. Y aparte de eso, irá también complementado con algunos ilustraciones y con a nivel personal personas que darán su propia visión de algún artículo o algún aspecto de esa convención, pues cómo lo han podido vivir a nivel de accesibilidad, de empleo, de vivienda.
Y eso es el futuro libro sí. Que estará pronto, creemos. Sí, el año que viene. ¿Vale? El año que viene, ¿vale? Y bueno, y también por último comentar que todo este proyecto que habla tanto sobre cultura a nivel social, es imprescindible también que tenga una base legal, porque si vamos a hablar de derechos es fundamental que contemos también con el asesoramiento y con el apoyo a nivel jurídico de otra entidad que también colabora con nosotros, que es UPTA, que es la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de Aragón, que a través de su departamento legal también colaboraría con nosotros a la hora de nosotros derivarles cualquier persona que venga un poco demandando esas inquietudes, que no sabe cómo gestionar sus derechos de autor, si los tiene o no. Y bueno, sería nuestra parte en la que derivaríamos hacia ese aspecto legal, ¿vale? Y bueno, y ya por último, ya os hemos comentado un poquito de dónde surge todo este proyecto y todas estas inquietudes. Rosa ha sido en realidad el germen del que ha salido toda esta propuesta y toda esta charla. Rosa Serrano, creo que ya la conocéis los que estáis aquí, bueno, o la mayoría. Ella es licenciada en arte, ha tenido mucho contacto con el tema de la discapacidad, desde a nivel artístico como en otras facetas, y también es especialista en el arte bruto. Ella será un poco la que de la charla, y después, como os ha comentado, habrá un momento de debate, preguntas o a cualquier duda que os pueda surgir, tanto desde su perspectiva como si hay alguna cosa que pueda yo también comentaros y demás. Y bueno, pues al final cualquier inquietud y demás podemos comentarla. Así que cuando quiera, Rosa, es tuya la palabra. Gracias. Yo está apagado, ¿eh? Está apagado. Vale. Espera, voy a encenderlo. ¿Hola? Sí. Vale, gracias. Nada, pues bueno, queríamos agradecer pues eso a la harinera. Esta charla forma parte de las actividades de retorno que hacemos para la comunidad, parte de la asociación Volvoreta Press, que estamos como entidad, como residente en la segunda planta, es donde tenemos el taller. Y pues eso, gracias a vosotros por acercaros. Esperamos que puedan sumarse, aunque sea un poco más tarde, ¿no?, nuestros amigos. Y bueno, y gracias también a Conchita, porque claro, era un poco un domingo, dadas las circunstancias, pues era un poco estar yo aquí sola, pues la verdad es que ha estado muy bien. Ha sido un placer. Ha estado genial que haya venido un poco a ilustrar todo. Bueno, como comentaba Conchita, realmente esta charla forma parte de un proyecto en el que queremos hablar sobre todo de la convención, con la excusa un poco de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue ratificado por España creo que en el 2011, o creo que es del 2008, como que tardó unos años. Eso. Sí, algo así, no me voy muy lejos. Y bueno, es una excusa precisamente para editar un libro donde lo que hemos hecho es, Rafa Gabás ha sintetizado todos los artículos de la Convención en un texto más amable, que lo situamos, digamos, primero. Luego colocamos unos artículos de opinión y de reflexión de un grupo de profesionales, y casi todos somos mujeres que venimos del ámbito pues del mundo social y tenemos relación con el tema de la discapacidad o de la diversidad. Y hemos contado con las ilustraciones de un grupo diferente y heterogéneo de personas, que todavía el día 18 de octubre tenemos los últimos talleres para juntar un montón de material gráfico y poder editar ese libro. Desde luego, pues respetando todas esas autorías individuales que luego tornarán algo colectivo, pues como puede ser
la ilustración de Fer, que es de Huesca, del centro de Arcadia de Huesca, y luego pues se le cambia el color, pero bueno, se le reivindica como la sutileza que puede tener pues a la hora de realizar esta así como muy ornamental, ¿no? Y la idea es sacarlo el año que viene a través de un crowdfunding. Y el tema de los derechos de autor viene recogido un poco por mi labor profesional, donde he estado como profesora de taller de arte, viendo cómo hay tan poco a veces cuidado a la hora de recoger la autoría de cada trabajo. Incluso la fecha, como historiadora del arte, pues es algo que sí que me ha gustado darle el mismo valor a las obras que se producían en un taller de arte de personas, da igual de qué centro, darles el mismo valor que puede tener algo surgido en otro contexto distinto. Entonces yo creo que es muy interesante poner esa situación, que luego no se selecciona todo lo que se produce, pero sí darle y otorgarle la autoría que muchas veces viene arrancada por un contexto institucional o educacional o de falta de derechos sociales o de inercia social que tenemos, ¿no? Ahora evidentemente las cosas han mejorado mucho y bueno, puedo hablar de cosas muy interesantes que se están haciendo, no solo marcar lo que está mal hecho. Y el enfoque de la charla viene desde mi formación de historiadora del arte y también mi preocupación por los derechos humanos, ya que esto no deja de ser una excusa y un reflejo. Cómo tratamos los derechos de autor de las personas con discapacidad no deja de ser más que un reflejo de cómo se tratan otros derechos, ¿no? Entonces, desde, digamos, abriendo esa pequeña ventana puede ser una muestra de cómo está el panorama en general. Sí que pues va a ser un enfoque crítico, evidentemente, ¿no? Y aclarar que el término de discapacidad pues se usa desde el punto de vista jurídico y médico, porque es así como lo recogen tanto el mundo médico como el mundo de las leyes, pero evidentemente desde el punto de vista social yo creo que la sociedad entera va entendiendo que el término discapacidad puede resultar ofensivo incluso a veces, y a nivel social pues o se elude la palabra o se habla de diversidad funcional, diversidad intelectual. Entonces, pero tampoco podemos prescindir de la etiqueta de discapacidad, que es la que utilizamos, ¿no? Y hacerlo pues sin reparo, porque es allí donde se necesita, se utiliza. ¿Cómo voy a organizar los contenidos? Primero voy a explicar, para que digamos que os deis cuenta de la importancia del tema. Hablaremos un poco sobre la naturaleza del arte, ¿no? Y la creación, respecto a otras cosas que tienen que ver más con la industria cultural, ¿no? Pues hablar un poco de la creación. Nos centraremos especialmente en el ámbito de las artes plásticas. Hay muchos ámbitos de creación, o sea, vamos a acotar con el tema de las artes plásticas. Las artes escénicas son súper interesantes, pero estoy especializada en artes plásticas, entonces los ejemplos y todo va a ir acotado ahí. Y también pues el tema de la creación, la creatividad y la diversidad pues está también muy acotado al campo de la salud mental y la discapacidad intelectual. Entonces ya es un poco para que os pongáis en contexto. Luego hablaré un poco de lo que son los derechos de autor de una manera muy breve, porque os voy a dar una definición un poco para que quitar algunas dudas, pero no tanto de forma muy profundizando. Y hablaremos de ejemplos históricos de personas que en el siglo XX han sido pioneros o pioneras a la hora de dar valor a las obras de arte que han producido tanto las personas del contexto de la salud mental como la de discapacidad intelectual. Y veremos luego, al final, haremos un examen rápido de algunas páginas web y de cuáles son sus praxis. Al final pondré una de malas praxis desde mi punto de vista, pero os voy a poner todo buenas praxis para que luego, si alguna vez os metéis en algún sitio, entonces veáis qué es lo que falta, ¿vale?
Y bueno, y yo creo que bueno, es interesante señalar que la práctica del arte conlleva pues una serie de cosas emocionales, de asuntos que nos hacen pues que el tema del arte no sea la producción industrial, ni sea lo mismo, pues eso, realizar una obra de arte que, no lo sé, hacer un intercambio comercial de otra cosa, ¿no? Nos despierta una serie de temas, de asuntos que tienen que ver pues con lo emocional, con el ámbito estético. El arte, os he puesto este cuadro del Greco, ¿no? Que se llama el Tizón, ¿vale? Y es tan sugerente, ¿no? Porque lo que hace es como un despertar, ¿no? Un despertar. El arte es ese despertar que nos conecta, que puede conseguir que sublimemos un sentimiento. También el arte es comunicar, codificar mensajes, encontrar, y en este campo, unos lenguajes accesibles, ¿no? Como es el tema de las personas con discapacidad, siempre encuentran en el arte esa facilidad para elegir los materiales o los instrumentos que pueden vehiculizar ese lenguaje. Nos hace creer en algo y nos hace crecer, ¿no? Por eso es un asunto tan importante a nivel cultural. La práctica del arte, por otro lado, no son todo alegrías, ¿no? Cualquiera que se haya adentrado en el mundo artístico se ha podido dar cuenta y se ha podido topar con esa parte de sí mismo que le lleva a la frustración, ¿no? Que le hace desbordarse respecto al deseo ideal que tenía respecto a su obra, con el resultado final. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en un taller alguien, un niño, un adulto que dice no sé hacer esto, no me ha salido como yo quería y se pone a borrar con la goma? Muchas veces pues hay una hipersensibilidad también, pues muchos estímulos, se generan desconfianzas, a veces no se encuentra el contexto adecuado, no es fácil, o sea, no es una fórmula mágica que tú consigues, ¿no? Poniendo estas cantidades, ¿no? No es una fabricación de algo, sino que tiene que ver con encontrar un contexto adecuado. Lo que nos dicen en el momento que estamos creando, donde estamos, puede influirnos directamente para abandonar, ¿no? Nuestra creación, y por eso es tan importante encontrar en el taller de arte pues un lugar y un ambiente adecuado, ¿no? La práctica del arte, y ahí es donde, bueno, a través del taller, hablo mucho del taller porque, claro, para los contextos que luego vamos a analizar en las páginas web son muchas asociaciones, centros de arte donde se convive mucho en el taller. Entonces el taller tiene una cosa maravillosa que hace que nos podamos encontrar solos a la vez estando con más gente en un ambiente que es estimulante, ¿no? Libres de juicios, teniendo siempre alguien que nos puede guiar, que es el maestro o la maestra, y muchas veces los compañeros son los que nos echan un cable, ¿no? Y que hacen que estemos preocupados en otra cosa, muchas veces que no es la obra misma, y ese hace que surja con ese fluir pues una cooperación, un apoyo mutuo, pues esa búsqueda de intereses, de materiales que es tan fértil para desbloquearse, para encontrar lo que uno le llama la atención. Es importante pues también en ese lugar, me da igual estar uno solo que en un taller, pues que se sienta uno respetado, valorado, dejar el tiempo para crecer, para la obra, ¿no? No pretender que todo lo que hagamos sea una obra de arte, y dejar pasar, y que haya también un lugar para el deleite, que es el goce es otro de las claves, ¿no? Para que nos revela que ahí estamos haciendo algo que no es solo un hacer, sino que es un deleitarse con algo, un goce.
Y ahí es donde vamos a parar con el tema de los derechos de autor como un conjunto de normas jurídicas y principios que afirman los derechos morales y patrimoniales que la ley concede a los autores, los derechos de autor, por el simple hecho de la creación de una obra literaria, artística, musical, científica o didáctica, esté publicada o inédita. Se reconocen evidentemente los derechos de autor dentro de la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 48, es algo que está ahí, y aquí se apunta a que algo que todo el mundo tiene dudas, ¿no? No hace falta publicar algo para que simplemente por el hecho de hacer una obra tú eres el autor. Otra cosa es que lo registres o no lo registres, pero eso es algo que no se discute. La historia del copyright estuve leyendo y es bastante interesante. Si alguna vez os queréis informar, se remonta al siglo XVIII, la reina Ana, pues un conflicto que hubo entre los... De hecho, el logotipo del copyright alude a la palabra inglesa, yo no sabía muy bien por qué, y realmente fue los escritores, en esa época donde la imprenta ya se había hecho un negocio a la hora de publicar las obras de teatro, de novelas y tal, los autores se vieron en la situación de reclamar a la reina de Inglaterra que no estaban percibiendo dinero por la venta de los libros, pero los editores se quedaban todo el dinero, y entonces se llegó a la conclusión de que no era justo, y por eso se pone el acento en los derechos de copia, ¿no? Que luego lo aplicamos a cosas incluso que no se pueden copiar, como puede ser un cuadro, y de ahí surge. Os invito a que le buceéis un poco para ver el origen de los derechos de autor. Y luego hay un tema también muy interesante sobre los derechos morales, ¿no? Los derechos morales del autor, a pesar de que un autor haya vendido un cuadro, se haya desprendido de él por una suma de dinero o por un trato con alguien, el autor sigue siendo el propietario moral. Por eso, cuando alguien utiliza esa obra de arte sin su consentimiento, o esa persona, el autor piensa que eso le perjudica, como puede ser un anuncio por ejemplo, Vox hizo un anuncio que puso una banda sonora de Coquemaya. Coquemaya dijo: no quiero que se use mi música, a pesar de que la compañía de publicidad pagara los derechos de autor. Pero si el autor se niega, el derecho moral prevalece, sobre todo en Europa. En Estados Unidos es un poco diferente, pero bueno, y eso es algo interesante. Si alguien no quiere dar su consentimiento a reproducir una obra que es suya, tiene todo el derecho y le ampara el derecho moral, ¿no? Esa era otra cosa que me resultó muy fascinante, entender eso. ¿Y qué ocurre con los derechos en los contextos de discapacidad? Bueno, yo estaba haciendo la tesis sobre el tema también de derechos de autor, personas con discapacidad, y vino esta cuestión y le tuve que preguntar a un profesor de la Universidad de Derecho, a lo que me contestó que se aplicaban las normas generales de la Ley de Propiedad Intelectual, en el caso de las personas en el contexto con discapacidad. La obra se genera por su autor, los derechos le corresponden todos al autor, sea capaz o discapaz. La única particularidad es que el ejercicio y defensa de los derechos deberán ser tutelados por el curador o representante de la persona con discapacidad, si careciera de voluntad o está disminuida. Esto es especialmente importante en el campo contractual, es decir, a la hora de elaborar un documento para llegar a un acuerdo con los derechos de explotación. Ahora bien, no hace falta una capacidad especial para ser autor. Las obras se crean conforme a los criterios legales de novedad y originalidad, y no se requiere una altura artística determinada. Esto también es muy interesante. Y bueno, me contestó, no había nadie en la Universidad de Zaragoza especializado en discapacidad y derechos de autor, pero ahora no lo recuerdo, lo tendría que mirar fue a través de Daniel,
Daniel, ahora no me sale. Bueno, te lo puedo pasar. ¿Tiene algún departamento en concreto? Sí, el que está especializado en derechos de autor. Este es el que me contestó esto. Entonces, ahora no recuerdo su nombre porque fue un reenvío de correos, pero te lo podría buscar. Sí. Y luego, pues, dentro del panorama de la discapacidad en España, hay dos textos que estuve sacando de la Facultad de Derecho. Uno es el de la derecha, donde habla que es de Ignacio Campos, habla sobre la recepción y aplicación en España de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y ahí en ese libro analiza un poco cómo digamos, el Estado se ha hecho cargo o no de algunos asuntos. Y a la izquierda tenemos un libro del que os voy a leer algunos fragmentos sobre el informe España, o sea, que realizó en el 2017, lo hace todos 2 años, pero en ese momento pues no estaba en ninguno de los libros del 19, ¿no? Y este año saldrá el año que viene. Que realiza el CERMI, es un poco un seguimiento sobre esta convención y cómo está el tema, porque claro, España tiene la obligación al haber ratificado la Convención Internacional, pues hay una serie de responsabilidades que tiene como Estado, y tiene que dotar pues de herramientas a las comunidades autónomas, a todos los, y bueno, y es bastante crítico CERMI, pero claro, es lo normal. Entonces, porque vemos que hay muchas cosas que no se ponen todavía no se ejecutan, y hay partidas económicas, y está la cosa pues un poco demasiado esquemática, ¿no? A nivel de inversiones. En España hay más de 4 millones de personas que presentan una discapacidad en su devenir existencial cotidiano, y 12 millones si se cuentan las familias. Y luego la igualdad de oportunidades, y aquí hablamos, como estamos hablando de arte, ¿no?, está estrechamente vinculada a la no discriminación. Entonces se refiere la igualdad a una situación en la que la sociedad y el entorno están al alcance de todas y de todos, incluidas las personas con discapacidad. Y la accesibilidad es el elemento que permite que las personas con discapacidad podamos vivir en igualdad, en libertad, de forma independiente, y participar plenamente en todos los aspectos de la vida. Entonces, ¿qué está pasando con nuestro asunto, que es el de los derechos de autor y las personas con discapacidad? Pues que no es accesible. No lo es para muchos que somos artistas, pero bueno, eso ya depende más de nuestro interés personal en buscar en internet, tenemos pues más autonomía para buscar información, pero sí que es verdad que no es accesible el ámbito legal a las personas, sobre todo pues con discapacidad intelectual. Pues habría que hacer más labor de difusión, ¿no? Y de hecho pues nosotros queremos aportar nuestro granito de arena con la edición del libro. No solamente la accesibilidad se refiere al tema urbanístico, de transportes, al audiovisual, sino que hay que, digamos, entender la accesibilidad en todos los derechos, incluido el de derechos de autor. ¿Qué nos encontramos ahora? Pues que estamos en un momento social donde en los ámbitos de la diversidad funcional, pues el arte es una herramienta más, tanto a nivel terapéutico como de empleo incluso, pero no se corresponde con la información en relación con los derechos de autor que tienen estas personas, que no están realizando un trabajo industrial, sino que es un trabajo intelectual, ¿no? Y ahí es donde hay que hacer bastante pedagogía. La creación mediante el arte y el derecho de autoría aumenta. Bueno, el derecho de autoría hace que cambie el concepto social y económico que tenemos de la discapacidad, sujeto activo de derechos.
Encontramos en las creaciones de las personas con diversidad funcional, intelectual, etcétera, una forma de normalizar y, por supuesto, de incluir también, de reivindicar, de cuestionar y de pensar la accesibilidad de los derechos. Vivimos una efervescencia de asociaciones, fundaciones que utilizan el arte, el teatro para visibilizar las personas con diversidad. Lo vemos cantidades de exposiciones, tanto en ámbitos sociales como incluso en museos importantes, pero no se tienen en cuenta las cuestiones que sí que son detalles, pero que son muy importantes y nos señalan hacia la autoría y la no discriminación, ¿no? Porque en un ámbito de un museo jamás se le olvidaría a alguien poner la cartela de que esto lo ha hecho Picasso, y encontramos sitios donde, bueno, muchas veces se obvia porque viene enmarcado dentro de la asociación o la fundación donde ejerce, digamos, el taller, o donde está el taller de arte de la persona, del autor. Vemos que cada vez se visibiliza más las obras, cada vez se tiene más en cuenta, y de hecho en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, el artículo 30 habla que se adaptarán las medidas pertinentes para que las personas con discapacidad puedan desarrollar y utilizar su potencial creativo, artístico e intelectual, no solo en su propio beneficio, sino también para el enriquecimiento de la sociedad. Y eso es algo, el artículo 30, que habla pues de sujetos activos, no solamente pasivos de cultura. ¿Podría la creación revolucionar el modelo de la discapacidad? Pues yo quiero que penséis un poco, porque la creación... Este es el mismo párrafo, no sé por qué lo he puesto. Bueno. Encontramos en las creaciones de las personas con diversidad funcional, intelectual, una forma de normalizar, de incluir, reivindicar, cuestionar y de pensar la accesibilidad de los derechos. Eso lo he apuntado antes. Pero la cuestión es que yo quería señalar que si bien a lo largo del siglo XX ha habido ejemplos desde el año 22 de psiquiatras, personas que utilizaron el arte en contextos institucionales, ha cambiado muy poco el enfoque respecto a los 100 años que han pasado casi. Es decir, las instituciones siguen estando, se sigue institucionalizando demasiado a muchas personas con discapacidad, y de hecho en el informe del 2017 de CERMI lo señala como algo a mejorar y que sigue ocurriendo. Es decir, aquí está. Denuncia el CERMI, denuncia la institucionalización de personas con discapacidad como una violación sistemática del derecho a vivir en comunidad, consagrado en la Convención. Hablamos del año 2017. No solo no se avanza en el abandono de la institucionalización forzada o como único dispositivo de apoyo de vida para las personas con discapacidad, sino que se siguen creando y poniendo en servicio nuevos recursos de base o enfoque no comunitario, aislacionistas y segregadores, lo que contradice el Tratado Internacional de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. La institucionalización aísla, segrega y debilita como ciudadanos activos, presentes y participativos a las personas con discapacidad, condenándolas a posiciones periféricas en la vida social, sin poder de decisión sobre sí mismas y más expuestas a abusos y violaciones de sus derechos fundamentales. Es decir, las instituciones, los gobiernos deberían avanzar más respecto a los modelos que hay de cuidados de aquellas personas que, por lo que sea, situaciones familiares o por otro tipo de vulnerabilidad, necesitan un recurso propio. Entonces, hay pisos tutelados que están dentro de la ciudad, que son modelos ejemplares y maravillosos, pero las instituciones y las asociaciones muchas veces tienden a modelos que lo que hacen es concentrar el número de usuarios, teniéndolos, y
ya son modelos que de alguna manera nacen fallidos, porque es mucho más fácil que haya abusos, que haya vulneración de derechos en una institución grande que en un piso donde esa persona puede salir más a la calle, puede tener más relación con la comunidad y tener muchísimo más contacto. Y eso Conchita lo sabe porque está trabajando en un grupo que se llama... Es lo que os iba a comentar. Sí. Yo, por ejemplo, también me muevo mucho a nivel lo que es reivindicativo de las personas con diversidad. Y... Sí, no te preocupes. Nada. Entonces, en este aspecto, comentaros que yo también estoy formando parte de un grupo que se llama Zaragoza Vida Independiente, que la reivindicación que hacemos es que se cumpla en realidad la convención, es decir, no estamos demandando algo que no exista o algo que nos hayamos inventado, y es decir, proporcionar a las personas que tienen algún tipo de discapacidad, en este caso física o intelectual, nos da lo mismo, que podamos seguir incluidos en nuestra comunidad, en nuestro barrio, y no segregar o no tener la única alternativa, porque en estos momentos la única alternativa que se ofrece a las personas con discapacidad, cuando no pueden ya permanecer en su entorno familiar, pues porque sus padres son mayores, porque sus padres han fallecido, porque no tienen ningún otro familiar, y además el familiar no tiene que ser el responsable último siempre de esa persona con diversidad, que también demanda su independencia y el poder ejercer sus derechos como persona, independientemente de su capacidad o discapacidad. Entonces, estamos trabajando porque se reconozca algo que está reconocido, pero que no se ha puesto en marcha, o al menos son muy pocas comunidades y siempre de una manera no generalizada, sino como excepciones, que en este caso es el asistente personal, es decir, que la persona con discapacidad, con diversidad, pueda gestionar su propio asistente personal, es decir, que él tenga la capacidad para contratarlo siempre con quiero decir, en el marco de la legalidad. En el marco de la legalidad y con el apoyo del Estado, es decir, a través de diferentes... En la ley de dependencia. Es que de hecho en la ley de dependencia se reconoce el asistente personal, pero aquí en Aragón, desde el año 2008 que está reconocida la ley de dependencia, ha habido 0 reconocimiento de asistencia personal. Ha habido gente que lo ha demandado, pero en ningún momento se ha reconocido como tal. Le ha dicho que no hay recursos, que no saben muy bien todavía cómo gestionar este tipo de cosas, siendo la única alternativa para las personas con discapacidad y personas jóvenes que tienen una cierta autonomía, ya no física, sino pero una autonomía sí social. El único requisito es una residencia, con todas las limitaciones y aislamientos que puede llevar a la hora de gestionar tu propia vida. Entonces, son todavía muchos derechos que están reconocidos como convención, incluso a nivel de la Constitución en su artículo 19, pero que no se han desarrollado y que no se reconocen. Entonces, todavía queda mucho, en muchos aspectos, ya no solamente de reconocer los derechos de autor, sino algo tan general y algo tan fundamental como poder permanecer en tu entorno habitual, en tu entorno comunitario. Claro, vale. Gracias, Conchita. Espera. Ya está, ya. Ay, Bueno, yo creo que era importante hablar de que va asociado y va ligado el tema de la inclusión en la comunidad, de no segregar, y que la institucionalización, cuando se produce en lugares que están aislados, normalmente estos sitios, los terrenos son más baratos a las afueras, normalmente pues se pueden hacer grandes residencias donde el suelo es más barato, y al final eso lo que hace es crear pues digamos grandes monstruos que están a las afueras y que las personas que viven allí cada vez y rara vez van saliendo a la comunidad o al barrio, al entorno, y participando pues me da igual de ir al cine que de cualquier otra actividad social. De hecho ahora en este momento con esto de la pandemia hay quejas muy importantes. Yo conozco a gente que está en residencias específicamente para personas con discapacidad, no para gente mayor, sino con discapacidad, que no tienen, por así decirlo, no son personas de riesgo, porque que una persona tenga discapacidad
Física en este caso no quiere decir que seamos enfermos, en absoluto. Podemos tener una salud de hierro con una discapacidad funcional que nos impide caminar o movernos con cierta libertad o cierta autonomía, pero eso no quiere decir que tengamos una enfermedad. Entonces están sujetos a las mismas normativas que las residencias de tercera edad. ¿Qué está pasando? Que yo tengo una amiga que está en una residencia que lleva 5 meses sin salir de la residencia. 5 meses. Y con unas normas como muy estrictas que yo entiendo, pero que a veces no las puedo llegar a comprender. Claro. ¿Vale? Entonces es algo que, por ejemplo, en estos momentos, en ese aspecto, se está dando. Es decir, a veces tendemos a generalizar muchas cosas y siempre hay particularidades. Claro, sin querer, pues por el bien común o pues se vulneran una serie de derechos que pueden llegar a afectar bastante a personas que no son colectivo de riesgo, como dice Conchita. Bueno, yo quería simplemente esbozar el tema de los pioneros para que os quedarais con que hace un siglo ya que en Alemania, por ejemplo, se pensó en compartir estéticamente las obras de las personas, darle un valor estético a las obras realizadas por personas que tenían algún tipo de trastorno de salud mental. Hablo del doctor Hans Prinzhorn y su libro del año 22, que fue traducido al español hace nada, creo que en el 2010. Y lo que hizo fue empezar a realizar, a recolectar, pues como muestra de todo, tanto de su hospital como de muchos sitios de Europa, obras de pacientes psiquiátricos. Y creó una colección que es una de las más importantes de Europa. Ese fue, pues digamos, un gran impulso. No solamente fue el único. Quiero citar también, aunque en Viena, un poco más después de la Segunda Guerra Mundial, también veía a Leo Bratil, pero quería citar al francés artista Jean Dubuffet con su invención del art brut como término genérico, que lo que hacía era preservar, proteger a precisamente estos autores. No le gustaba hablar del término artistas, porque tenía una posición muy crítica con el tema cultural, pero sí que es verdad que compró muchísima obra, visitó psiquiátricos, tanto de Suiza como de Francia, y otros que le hicieron llegar desde Japón o de otros sitios de Europa, del mundo, para tener una de las colecciones más grandes que ahora está ubicada en la ciudad suiza de Lausanne, para preservar ese arte auténtico, que él llamaba auténtico, bruto, y que se negaba a comercializar. También es verdad, es una posición pues ideológica la que tenía. Así quería un poco homenajear también a que todos ellos, pues autoras, muchas que estaban en instituciones de salud mental, tanto a finales del siglo XIX como principios del XX, muchas veces recluidas evidentemente sin su consentimiento, sino forzadas por la situación familiar de padres, hermanos, maridos. Y aquí hay un ejemplo que es Judith Scott, que es una excepción, que ya es siglo XX, pero las pongo aquí. También quería hablar de esa valoración, ese poner en un lugar, en un pedestal, ¿no? Injustamente ha estado olvidado el arte realizado por personas un poco que están al margen de las culturas artísticas, en este caso pues todas aquellas personas que han estado en instituciones de salud mental, sobre todo. Y el término outsider art es el término que encuentra Roger Cardinal, un historiador de arte británico, para definir todas estas creaciones de personas autodidactas que no pueden parar de crear, ¿no? Y también quería homenajear a la psiquiatra brasileña Nice da Silveira, fundamental, olvidadísima, que resulta que he encontrado artículos precisamente porque hace poco fue como el 115 centenario, 115 años del aniversario de su nacimiento. Y salió en El País precisamente por eso, porque Google
lo había puesto en el buscador. Una mujer maravillosa, influida, era una psiquiatra pues de la escuela junguiana, que represaliada también por la dictadura brasileña, y se empeñó en un hospital psiquiátrico de las afueras de Río de Janeiro en hacer un módulo de taller de arte donde los pacientes pudieran expresarse libremente y sin juicios. Y era tan buena y tan perseverante que consiguió mantener ese taller de arte, consiguió que lo hicieran responsable de como terapia ocupacional. También utilizaba animales para digamos, beneficiar, digamos, psicológicamente a los pacientes, y al final se creó un museo de imágenes del inconsciente en Río de Janeiro. Y bueno, y muchas de las obras de los autores de ese sitio han expuesto en el Museo de Arte Moderno de Sao Paulo. Eso también es el paso al reconocimiento en el arte de vanguardia, en el arte contemporáneo, en el arte top 10, digamos, y el más valorado económicamente. Y eso se ha conseguido y se consigue. Son pocos los artistas que llegan a las bienales de arte internacionales y a las grandes ferias, pero están ahí, y precisamente porque están ahí hay que estar atentos a ver cómo esos autores, que muchas veces vienen de la periferia, sus obras se respeta el derecho de autor y no hay una vulneración de derechos ni por parte de la familia ni por parte de la institución que supuestamente le puede estar como protegiendo. Quería traer a una serie de autoras ya pues digamos de hace muchos años, pero sí que es muy, muy evidente. Lorina Balber era una inglesa que realizaba bordado, ¿no? Y le encerraron durante 50 años, creo que fue. No, 50 años no, menos. Estuvo menos tiempo encerrada, me estoy confundiendo con otra autora. Y lo que hacía era escribir y protestar a través del bordado y decir: estoy aquí en contra de mi voluntad, no quiero estar. Y entonces escribía grandes, y se conservan 3 obras suyas porque todo lo demás se tiró. Fijaos, en el año de su muerte, 1912, pues nadie iba a conservar esto, ¿no? Y menos de una especie de, como era una especie de lugar, no era un hospital mental, sino como una especie de casa de amparo, que los tenían también trabajando 10 horas al día con el esparto. Entonces era mano de obra barata, bueno. Y afortunadamente está en un museo de Inglaterra, y está valorada su obra muchísimo. Otro ejemplo de persona que viene de la salud mental es Artur Bispo de Rosario, que tiene su propio museo. También estuvo en la Bienal de Venecia y tal. Murió en el año 89 y es un ejemplo maravilloso de cómo la creatividad puede llegar a desbordar y sin ningún tipo de formación artística hacer una obra maravillosa con muchos materiales procedentes del reciclaje, ¿no? Otro ejemplo paradigmático ya más cercano, y ya vamos llegando un poco a la actualidad, es el de Judith Scott, que yo creo que todo el mundo la conoce. Es una de las grandes autoras rescatadas por Lola Barrera en el documental que tienes debajo del sombrero. Una mujer que precisamente por causa del lugar donde nació, bueno, Estados Unidos en los años 40, separada de forma muy dramática por consejos médicos. Una de las hermanas no tenía discapacidad y la otra nació con síndrome X frágil, ¿no? Con síndrome de Down, o sea, síndrome de Down. Y entonces separada, institucionalizada, sorda, muda, que no pudo desarrollarse ni aprender porque fue tratada pues con las peores metodologías, ¿no? Se podemos decir. Y entonces la hermana la consigue recobrar después de 35 años y la lleva a su casa, su hermana gemela, y se le ocurre llevarla a una institución de arte para personas con diversidad,
que se llama Creative Growth Art Center, que está en Auckland, y ahí, después de unos años de desbloqueo, consiguen que empiece a interesarse por el arte textil. Y entonces, de ahí, empieza a crear esculturas de una manera frenética y su personalidad empieza a florecer. Y ahí se empieza a convertir en una artista internacional, valoradísima por todos los museos del mundo, sus obras son muy preciadas, falleció en el 2005 y es uno de los ejemplos de artistas con discapacidad intelectual que no tiene nada que ver. O sea, quiero decir que cómo el artista, la imagen del artista cambia, no es el artista del Renacimiento que tiene una librería llena de libros sesudos y maravillosos, sino que puede ser una persona que simplemente tiene una sensibilidad y una conexión especial pues con los materiales y consigue urdir, en este caso, pues un lenguaje, porque ella además no podía hablar y era sorda. Entonces eso es un vehículo estupendo para conectar con el mundo, ¿no? Y el Creative Growth Art Center pues hace una gran labor y consigue pues lo que también se consigue en muchos talleres aquí en España, ¿no? Que las personas vuelvan a encontrar un vínculo con el mundo exterior, ¿no? El centro Creative Growth Art Center utiliza mucho el merchandising, ¿vale? Es uno de los pioneros. De hecho, muchísimos talleres de España, todos han sacado ideas, pero lo hace siempre con contratos de autor donde los autores se llevan un porcentaje que suele ser alrededor del 10%, 10-15%. Entonces firman un contrato de derechos de explotación de su obra y esa obra se manipula a través del diseño gráfico o se vende en galerías la obra original, pero siempre es tratado como un artista con sus derechos y es una especie de fundación, recibe fondos privados y se sustenta también gracias a las ventas de la participación en ferias especializadas. Tenemos aquí varios ejemplos también destacados, como la Asociación Debajo del Sombrero de Madrid, donde llevan ya, pues, a través de su conexión con este centro de Auckland, de Creative Growth Art Center, se inspiran en ese centro de Estados Unidos para crear en Madrid pues algo muy potente y que tiene mucho que ver con los talleres de arte contemporáneo. Susospai podría poner 100.000 ejemplos de sitios, ¿no? Pero bueno, es otro centro de Barcelona muy pequeñito que trabaja también con salud mental. Este de aquí es en Dinamarca, digamos que en Europa del Norte, sobre todo en Alemania, Países Bajos, Austria, Reino Unido, hay muchísima motivación y están muy acostumbrados a la venta de arte. Entonces no tienen tantos problemas con los derechos de autor como aquí. Aquí precisamente por el tema de una sociedad donde hemos comerciado menos, ¿no? Entonces como que nos falta esa soltura, ¿no?, a la hora de vender, comprar y esa mentalidad de cambiar un poco. Sí que quería destacar, antes de pasar nada, no voy a alargarme mucho, quería enseñaros ahora, para terminar, unas páginas web donde lo hacen muy bien, para que luego, si entráis en otras páginas web, veáis, yo os señalo lo que son buenas praxis, para que luego cuando vayáis a una exposición o visitéis una página web o compréis un libro o veáis cualquier tipo de material sobre talleres de arte de personas con diversidad, notéis la diferencia y os fijéis en esos detalles. Esos detalles tienen que ver con el recordatorio un poco de la conclusión que yo hago. De forma individual, personas con diversidad creando de forma individual, no conozco demasiadas, pero también las hay, ¿no? Pues que tienen un buen contexto familiar, un buen apoyo, y muchas veces son los familiares los que tienen esa red de contactos para poder exponer, para poder vender obra, y entonces la cosa fluye bastante bien. El problema lo encontramos precisamente con los artistas que trabajan en instituciones
porque muchos están tutelados, porque muchos sus padres son mayores o no tienen mucha idea. Y hay problemas o no se cae por parte de las instituciones a la hora de elaborar formularios específicos de cesión de derechos de autor, a la hora de enseñar una página web, hacer una exposición, hacer merchandising. Digamos que aquí habría que hacer muchos deberes y que aparece un gran peligro, que yo lo veo, donde lo colectivo, la colectividad del grupo, me da igual que sea la institución que sea, se apropia muchas veces de esa imagen tan bonita que ha producido una persona en concreto, que tiene un nombre y un apellido, que tiene una edad, que tiene un género, que tiene pues unas vivencias, y no se distingue entre lo que es la institución y lo que es la persona. Entonces hay un peligro de colectivizar esa creación, precisamente pues porque resulta muy atractiva y muy vistosa. También hay que pensar y reconocer, valorar esos derechos de autor desde lo individual, precisamente, como estaba hablando. No hay que borrar las identidades que conforman una institución, identidad más grande, o un taller, ¿no? Hay que saber cuándo estamos hablando de un taller con una obra colectiva y cuándo estamos hablando de una obra individual. Y especialmente cuando se venden esas obras o se crean diseños derivados de esas obras originales. Ahí hay muchísimo que hacer, sobre todo en España. Ya os digo que en otros sitios tienen más, digamos, más soltura a la hora de firmar y de dar o no permiso. Y luego es muy interesante visibilizar a las personas y sus creaciones con ética. Claro, que es lo que necesitamos siempre, ¿no? Hacer bien las cosas, y especialmente con personas que muchas veces tienen pues una concepción de la vida muy diferente y que pueden ser sujetos digamos, pues es más fácil pues dominar sus opiniones, o no lo sé, sí, ¿no? Manipular, eso es, no me salía la palabra. Y que quede siempre un contrato. La asociación, la institución que fomenta este tipo de actividades artísticas, lo que debe es proteger y potenciar las capacidades, más allá de crear una marca de taller para la venta de sus obras. Eso es evidente, ¿no? Pero sí que es algo que es necesario resaltar, que el beneficio tiene que ser no la institución, sino la persona, y pasa por valorar y reivindicar sus obras con su nombre y su apellido, ¿no? Y si no puede ser, pues se buscan las maneras. Y ahora quería, para terminar, que vierais algunos ejemplos de webs, de buenas webs. Vamos a empezar por la española, Debajo del Sombrero, ubicada en Madrid, que tiene esa influencia clara del Creative Growth Art Center de Oakland, donde está muy centrado en el arte contemporáneo. Tienen unos... Ah, ¿no se ve? Espera. No sé por qué no se ve. Ahora se va a reconfigurar y tendrá que salir esto, ¿no? Vale, ahora sí, vale. Ahora lo veis, ¿no? Bueno, es un ejemplo muy bueno para ver cómo se sitúa desde lo profesional las obras de personas que están y acuden a talleres con maestros que son artistas, y al final esas personas consiguen sacar lo mejor de ellos como artistas y ser independientes, ¿no? Y realizar sus propias elecciones a nivel de materiales y tal, pero siempre hay alguien que les conduce, un buen maestro, una buena maestra, que les ayuda a sacar esos intereses y buscar esos lenguajes y materiales para desarrollar esa obra. Su orientación es de ferias de arte contemporáneo,
En su página web no venden obra, ¿vale? En España no he visto casi webs donde venden obra directamente, pero sí en otros sitios de Europa y del mundo. Lo que hacen es promocionar. ¿Ves? Aquí en sus páginas web, por ejemplo, aparece quiénes somos, pues nos dedicamos al arte, queremos en contextos, y aparecen los artistas. Cada uno aparece con una obra suya y con su nombre y su apellido, ¿vale? Fenomenal. Individualmente, donde tú puedes pinchar y decir, vale, Jesús Sastre, Ángel Jesús Sastre, te metes, no sale nada, bueno, tarda, y tienes una galería de obra donde está catalogado, bolígrafo, la técnica, las dimensiones, el año, perfecto, chapeau, no se puede pedir más. Tenemos aquí los ejemplos, patrocinadores. Lo individual está en lo colectivo, perfecto, y no hay nadie que esté comido por la institución. Ellos también venden obra, utilizan el mismo modelo de contrato que hablábamos, cesión de derechos de explotación con un porcentaje, bueno, de explotación de venta, porque en muchos no se hacen camisetas, es la obra, y pues como una galería, ellos se quedan, el artista se lleva el 10%, porque hablé con las de debajo del sombrero. Tenemos ahí Japón, lo mismo, me he metido en la pestaña de artistas, aparecen los artistas con sus obras. Si me meto aquí aparecerá el nombre, Hiroyuki Oda, a veces con una biografía, nacido en el año 94, le gusta esto, le gusta lo otro, y sus obras donde lo puedes ampliar. Pues maravilloso, pues como una galería de arte como otra cualquiera. Estos son japoneses y también son muy buenos, tienen su taller, que es el Atelier Incurve, la galería donde venden la obra y un lugar para venta de libros y de cosas, con lo cual genial. A ver, este lo hemos visto también. No, este no lo hemos visto. Bueno, esta es la referencia un poco mundial, donde a nivel de venta con más dinamismo, ¿no? Por así decirlo. En Estados Unidos, pues ya sabéis que tiene una tradición más de venta. Artistas, y ya termino. Lo mismo, nombre, apellidos, de forma individual, te metes, ves las obras, una pequeña biografía, incluso donde ha expuesto, y luego pues en la tienda probablemente puedas comprar algo de obra suyo. Otro proyecto de Glasgow, Project Ability, pasa lo mismo, tenemos una pestañita que pone artistas. Sus obras, su nombre y su apellido, su precio, su catalogación. Esto es como hay que hacerlo. Vamos a poner una. Así que aquí hay otra página muy importante, porque ya quiero terminar con esto, donde es una asociación europea en la que Volvoreta Press estamos ahí, no porque tengamos artistas, sino porque hay interés, y ahí podéis encontrar un montón de miembros, dándole a miembros. Son todo asociaciones, fundaciones europeas, algunas son de Israel, pero bueno, casi todas son de Europa, que trabajan con estos presupuestos éticos y de buen hacer, de, digamos, reivindicar el derecho de autor en toda Europa, con lo cual pues te puedes encontrar hasta, pues eso, de Islandia, de Bélgica, de España, veis, está Suso Spy, Polonia, Reino Unido y Italia, y todas sus páginas web. Es un sitio pues muy recomendable porque sale mucha información de muchos sitios que están muy buenos en Europa.
Bueno, yo en Zaragoza sí que uno de los que más tiempo llevan trabajando es la Fundación Rey Ardid con Espacio Visiones, pero sí que es verdad que no tienen página web. He estado buscando, hay un Facebook, pero no está actualizado. Entonces sí que falta eso, ese gastar unos recursos para visibilizar, aparte de hacer exposiciones, no lo he encontrado en casi ningún sitio. En Andar de Nones es el proyecto de Teadir, Aragón, que también lo hacen muy bien, y ya para que tuvieran un sobresaliente, les falta las imágenes, o sea, los nombres de ellos, ¿vale? Sale el equipo, pero no salen los nombres de las personas, y eso lo he hecho en falta yo. Como, digamos, historiadora del arte, pues si sale una obra con un autor, o sea, la identidad personal es muy importante. Pero vamos, un sobresaliente también, están aquí en Harinera. ¿Y qué más? Y yo creo que algo fundamental, no se ve si alguien tiene contratos de derechos de autor, de cesión de derechos, pero sí que puedes ver en una exposición, en una tienda, fijaros cómo están esos pequeños detalles. Y si están esos pequeños detalles, hay un cumplimiento ético con los derechos de autor. Fijaros a partir de ahora, cuando vayáis a comprar alguna cosa. Sí, ya lo sé ya, que es Sony 25. Bueno, pues nada, ya hemos terminado. Y si queréis, sí que podemos alguna pregunta de estas de... ¿Alguna pregunta que se os ocurra? Yo tengo una. Sí, venga. Que se me acaba de ocurrir, ¿eh? Sí. Me oís, ¿verdad? Quiero decir que no hace falta bueno, vale. Sí. Vale. Vale, venga, Vale, pues ya le doy está. al micro, espera. No, ya Venga, sí. he encendido este ya. A ver, para que a una persona se le reconozcan los derechos de autor, quiero decir, que pueda tener un contrato o un porcentaje de sus obras, estas obras tienen que estar registradas. Vale. Es que lo hablábamos, bueno... O tener copyright o estar registradas, no, vale, era la duda que tenía. Bueno, yo no soy abogada, pero sí, lo he dicho al principio. Cuando alguien crea algo, no hace falta que vaya corriendo a registrarlo. Es conveniente, pues en un libro, en una fotografía, porque luego va a ser más sencillo la defensa en caso de litigio. Pero realmente una persona hace un cuadro y es el autor, compone una canción y, claro, otra cosa es que otra persona la ve y dijera que me pertenece y todo eso. Pero no, realmente es algo que pertenece al autor y ya está. Es una creación propia. Entonces no es tan difícil desde ese punto de vista. Sí. Comentar algo que me da la sensación que en general los derechos de autoría son bastante desconocidos. Sí. Porque a mí como creadora me ha pasado que han usado una imagen sin pedirme permiso, después me la han enseñado diciéndome, fíjate lo que hemos hecho con tu imagen, qué bonito ha quedado. Y no me han pedido ningún permiso. Yo he hecho ese trabajo con otra finalidad y me lo han enseñado ya una vez, bueno, en concreto era un cartel para una obra de teatro y no me habían ni preguntado si podían usar la imagen. Me lo dijeron después como que yo me iba a poner muy contenta, pero digo, aunque yo me ponga contenta, o sea, esto no funciona de esa manera. Entonces esas personas que se dedicaban a la cultura me dijeron que desconocían completamente que estaban cometiendo algo erróneo. Y claro, les dije, hay una cosa que se llama derechos de autor y no podéis coger una imagen sin preguntar y usarla para un fin para el que su autora en este caso no ha dado ningún tipo de consentimiento. Quiero decir que eso me hizo ver de manera la gravedad de este asunto por el desconocimiento absoluto. Yo sé que no había hecho con maldad esa acción, sino por desconocimiento, pero claro, me hizo ponerme en la alerta, ¿no? Es decir, es un tema realmente muy desconocido. Entonces, cuando ya lo trasladamos a otro tipo de sectores, pues me imagino que la gente, la mitad o el porcentaje muchísimo mayor ya se desconoce
Y luego también me apetecía comentar pues que bueno, que esta labor es súper necesaria desde mi punto de vista también. Ha habido en la historia muchas desigualdades por este tipo de motivos, ¿no? Que ya se van solventando, pero claro, no hay que olvidar que vivimos en una sociedad con unos valores que el escalón más alto y más importante es la productividad y la intelectualidad. Entonces, el arte en los últimos años, por lo menos desde mi punto de vista, el arte contemporáneo ha ido muy ligado al concepto, al desarrollo de un discurso artístico. Entonces, parece que es cuando la obra adquiere valor, ¿no? Cuando tiene un discurso artístico asociado, y de hecho lees los catálogos artísticos y parece que a veces choca de que parece que si no lleva discurso artístico no tiene el valor que necesita para entrar en un museo o una institución, ¿no? Entonces, claro, choca muy gravemente con esta expresión artística, ¿no? El hacer realmente una serie de pautas que algo tiene que cumplir para pertenecer a arte o no arte, ¿no? Y entonces necesitamos, desde mi punto de vista, hacer una gran apertura mental como sociedad entera para que nadie ponga en duda cualquier tipo de expresión libre que es una obra de arte. No tiene que pasar un filtro de nadie. No, y que es intrínseco, o sea... Es una expresión humana, ¿no? Simplemente. Y en eso tienes mucha razón, porque además el concepto de expresión artística es muy diferente en una persona que está haciendo lo mismo, que no tiene ningún tipo de discapacidad o diversidad, en el que le gusta el arte, se dedica al arte, disfruta con el arte, mientras que si eso lo traspolamos a unas personas que tienen discapacidad, el discurso va a ser muy diferente. Los entretenemos, hacen que no se aburran, terapia como mucho, es decir, se le está quitando toda la vertiente creativa y artística que pueda tener toda esa persona y se le está dando otro concepto diferente. Sí, es importante. Por eso, imaginaros lo que ocurre con personas en discapacidad con los derechos de autor, te cogen algo porque te conocen, pues imagínate una persona dentro de una institución lo que pueden hacer con sus dibujos. O sea, imaginaros. Entonces, claro, a ver, la idea es pues sacar también unos folletos informativos para repartirlos por los centros, donde simplemente, que eso lo tenemos pendiente de hablar a través del convenio que tenemos con UPTA, donde ponga qué son los derechos de autor. Estos son los derechos de autor. Esto no lo pueden hacer con tu obra, estés en una residencia o no. Y eso sí que lo queremos sacar para el año que viene, con un dibujito, una cosa amable y divertida, donde ponga, pues un poco, que ponga en alerta también a los que están allí, a los que trabajan allí, incluso los familiares, más que nada para que no se trivialice tanto con estas cosas, porque no pasa nada, no te cuesta nada, esto no vale nada, pues si es una tontada no eres Picasso. Claro, o sea, eso es, que te piensas, ¿sabes? Entonces, bueno, sí que me pienso, pero que estás usando mis cosas sin mi permiso, o estás vendiendo cosas sin tener un permiso firmado, porque entonces ahí yo creo que en otros sitios tienen más cuidado, pero aquí se trivializa mucho el tema de la posesión de las cosas, de las autorías, ¿no? Y más, pues eso, a ti te lo hicieron porque eras conocida o amiga, pero imagínate una persona que está ahí en un centro, pues ni se le dice, ¿quieres exponer? O sea, quiero decir que se saltan muchos niveles porque se sobreentiende que eso va a ser beneficioso para esa persona. Entonces ya se va a un problema que es de raíz, que es la autonomía o que una persona puede tener tal, pero hay que pedirle primero un poco de consentimiento, aunque esté tutelada por quien sea, que te diga que sí. Entonces yo creo que es una labor muy grande la que hay que hacer, y eso que el ámbito artístico es un poco marginal todavía, ¿no? En el sentido de que no es algo, sigue siendo algo que no es la estrella de las... O sea, Espacio Visiones que no tenga página web, pero si llevan 20 años, no tienen una página web donde salgan los artistas, pues igual lo que hemos visto, pues no se ha visto relevante.
Entonces me choca mucho que no, desde lo institucional, pues no se cuide eso, que llevan proyectos tantos años y que no, y me choca. Entonces, yo qué sé, creo que aquí somos un poco más dejados y hay que ser un poco más fino y ver que eso es bueno para todos, ¿no? Es que para que las familias lo conozcan, las personas que están allí y eso. Y que me encantará si alguna vez queréis colaborar y en lo que sea, pues será genial porque vamos despacio, pero sí que queremos, con muchas cosas que hace la asociación de SF, vale, pero en este caso de los derechos de autor es algo tan concreto pero muy importante y que además se está haciendo. En muchos centros todos tienen talleres de arte y luego lo sacan la foto, sacan la camiseta, entonces sí que ahí queremos incidir y si alguna vez os queréis, pues eso, colaborar de alguna manera, pues yo qué sé, pues será genial, vamos. Y eso. Una cosa, estos artistas que han aparecido en las webs estas de Glasgow o de tal, sí. O sea, los contratos que firman ellos, ¿lo harán a través de representantes? Claro, sí, pues como... ¿Y es un contrato tipo o cada uno puede tener un contrato...? Yo creo que les ofrecen más o menos a todos lo mismo, es decir, como una galería... ¿Y será a través de representantes y de...? Claro, aquí, bueno, yo no sé si tienes algún tipo de conocimiento sobre el tema de las tutelas, las curatelas y todo esto, pero aquí pasa igual y fuera pasa lo mismo. La persona, si está incapacitada legalmente, pues tiene un representante que es el que le tutela y es el que firma que se conceda esa explotación de su obra con los términos que le ofrece o si le interesan. Normalmente los centros de estos de arte, claro, tienen la inversión del local, ponen los materiales, ponen a los talleristas, ponen toda la institución y el artista es acogido, desarrolla su labor y entonces digamos que la mayoría de las veces se llevan el 90%. También es verdad que hablando, por ejemplo, con Asaf Meteruel, que también venden obra, los autores se llevan el 30%. ASAFME es la asociación de sí. familiares con enfermedad mental. Y son bastante más generosos que los europeos. Quiero decir que muchos dicen, ¡oh, es que me dais muy poco! Claro, pero es que un contrato de autor o una galería, claro, habría que revisar, pero ya eso es un trabajo sobre algo que ya está hecho. Entonces ya es encontrar lo que es justo o beneficioso para ambas entidades, la persona que crea y la entidad. Pero ya hay un esfuerzo de firmar un contrato, de hacer algo legal. Y eso es lo que habría que hacer. Que todas tuviesen siempre, en el momento que hay una transacción económica, que hubiera una autorización. Y eso aquí no se suele hacer. No es lo normal. Y de hecho tampoco se vende. Entonces es como que no se hace porque no es complicado y no lo quieren hacer y al final eso repercute, pues yo creo que negativamente. Claro, luego hay temas de Hacienda, luego si vendo esto por tanto, ¿qué repercute? Claro, a nivel fiscal, pues claro, hay que pagar pues un IVA, hay que pagar una serie de cosas también, pero claro, de alguna manera hay que pensar eso, pero la solución no es parar y no hacer nunca nada, sino ver de qué manera puede ser beneficioso para todos. Eso. Y gracias por haber resistido el domingo. Que hubiera venido más gente, pero bueno. A ver, yo solamente comentaros un par de cosillas. Comentaros que esta misma charla, no la misma, pero dentro de todo lo que hemos hablado hoy, quizás ampliándola un poco, bueno, queremos aprovechar que como estamos ahora en una coyuntura de pocas actividades, queremos fomentar lo más posible, bueno, en hacer algo que sea interesante durante estos últimos meses. Entonces, por si no lo sabéis, el día 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y entonces, desde Discapacidad Sin Fronteras, junto con otras entidades,
porque nosotros sí que es verdad que somos una entidad muy abierta, que nos gusta colaborar con cualquier entidad que esté abierta a trabajar cualquier tema de la diversidad. Entonces, durante esa semana queremos programar diferentes actividades. Una de ellas sería trasladar esta misma charla, quizás ampliándola con algún jurista, o vemos qué vuelta le daremos. En esa semana no sabemos si el día 2, el día 3 o el día 4, vamos a depender un poco. El lugar está un poquito por confirmar definitivamente, pero probablemente será en el Joaquín Roncal. Y otra de las charlas también que pretendemos organizar esa semana, que también os invitamos a que asistáis, sería otra charla sobre la mediación y la diversidad funcional. Es decir, lo importante que puede ser la mediación en conflictos tanto familiares como personales como sociales dentro del entorno de la diversidad. Y también en uno de esos días de esa semana nos gustaría presentar el servicio, que colaboramos con otra entidad que además está aquí, Jesús, que es Diálogo y Acuerdo, que trabaja sobre todo la mediación, y lo que pretendemos es que dentro de esa entidad crear a lo mejor algo más específico que trabaje el tema de la discapacidad desde la mediación, no un servicio exclusivo sino abrir las puertas, abrir las ventanas a todo lo que es la mediación, a que tenga una cabida también más específica el tema de la diversidad, de la discapacidad. Bueno, pues en esa semana, probablemente en 2 días diferentes, trabajaremos esta misma charla y daremos también a conocer el servicio de mediación, junto también con algún ponente que estamos viendo que sea un poquito interesante y relevante, que conozca tanto el tema de la mediación como el tema de la discapacidad. Haremos difusión a través de nuestra página web. Y bueno, pues espero que también sea interesante y que vayáis, que participéis. Y gracias por venir. Bueno, espero que os haya resultado interesante el tema. Nos vemos. Venga. Vale. Hasta luego. Vale, Gracias. Jesús, el martes, ¿no? Sí, están arriba. Sí, en el mismo sitio. Vale, que ya no me ha apuntado.